Entiende tu mente. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, como tantas veces te digo, gracias por dar al play. En esta ocasión, no para escuchar un podcast habitual con Mónica y Luis, ni un apuntes de psicología, porque vamos a hablar de otro podcast, y creo que la ocasión ya verás cómo merece la pena. Ya se ha estrenado el primer capítulo de una serie de podcast llamada Mi cabeza me hace trampas. Es un trabajo que hemos hecho para conocer el otro lado de la patología mental grave, de esos problemas de salud como la esquizofrenia o el trastorno bipolar que afectan a un importante porcentaje de la población y que ya sea por miedo o sobre todo por desinformación escondemos. La idea de poner este proyecto en marcha del que te vamos a hablar en este podcast fue de María Jesús Espinosa, directora de Podium Podcast, y así te lo cuenta. Pues bueno, todo esto surge porque a mí me invita Raúl Gómez de la Fundación Manantial, me invita a moderar una mesa sobre trastornos mentales que estaba James Rhodes, el pianista, era uno de los protagonistas, y luego bueno, pues habían escogido a 3 personas que tenían relación con la fundación y que estaban diagnosticadas de alguna de estas patologías, ¿no? Y una de esas personas era Carlos Mañas, y la verdad es que a mí me cautivó su forma de hablar, las cosas que decía, su capacidad de transmitir emociones, esa lucidez con la que él habla de su vida, cómo en mi opinión trasciende la mera patología y nos da muchas veces lecciones de vida, ¿no? Que a veces necesitamos, y mucha gente que escucha este podcast yo creo que también lo haces por eso, ¿no? Estás a veces imbuido en el día a día, en cosas que te preocupan, innecesariamente perdemos mucho tiempo, ¿no? Y cuando te paras y tienes que priorizar dices, bueno, cuidado, a ver, vamos a ver qué es lo importante, ¿no? Y luego durante la conversación, una pequeña cena que hubo después, le dije a Carlos, Carlos, tú tienes una historia que tendría que ser contada, porque... Y él me dijo, sí, cuando quieras. Y efectivamente, es verdad que a mí, pues yo también soy periodista, ¿no? Aunque en Podium hago periodista, pero sobre todo estoy en parte más de gestión de todos los proyectos. A mí me hubiera encantado contarla, pero llegó un momento en el que vi que no quería que se escapara, y entonces te conocí a ti, empecé a escuchar este podcast y dije, bueno, pues es que Molo tiene que ser la persona que lo cuente, y nos inventamos esta serie que puede ser casi como un spin-off, ¿no? de Entiende tu mente, y ahí te quedamos un día, es verdad, aquí en Podium, y te di el libro y te dije, léetelo, y te di unos días, ¿no? Para que te lo pensaras, o tú me pediste unos días, léetelo, y por aquí hay que ir a conocer a Carlos, hay que ir a Vigo, a su casa, a conocer a su familia, y un poco surge así. Como apuntaba María Jesús, el inspirador y protagonista de esta aventura no es otro que mi amigo Carlos Mañas. Bueno, yo soy Carlos Mañas. Igual que tengo un número de teléfono, un número de cuenta corriente, un número de documento de identidad, tengo un pasaporte mental que es F31.5, que esto es un trastorno mental grave con síntomas psicóticos, trastorno bipolar tipo 1. Soy padre de familia, tengo 2 hijos, cobro una pensión que, aunque no es digna, no es mucho, me da para comer, pero a veces y muchas veces no para el postre. Tengo 2 hijos que están educados dentro de la humildad más de mi mujer que de la mía, no se avergüenzan de la patología de su padre, y eso, a veces soy feliz solo cuando me despisto, ¿no? Porque vivo un poco engranado en estos saltos de canguro emocionales. En el podcast vas a conocer el trastorno bipolar de Carlos, cómo se dio cuenta de que su cabeza le hacía trampas cuando algunas voces irreales y no invitadas empezaban a colarse en su cabeza, cómo cambió su vida tras el diagnóstico y cómo reaccionó el entorno. Por cierto, en el primer capítulo comenzamos justo por ahí, por ese último punto, por cómo nosotros, el entorno, la sociedad en general, solemos reaccionar ante una persona diagnosticada con una patología mental grave. Comenzábamos la serie, comenzábamos hablando le preguntábamos a la gente, si te digo trastorno mental, enfermedad mental, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y es verdad que todos nos decían miedo.
Pero yo quería preguntarte, Carlos, si tú también tuviste miedo cuando te diagnosticaron el trastorno de bipolaridad. Me da vergüenza que mis hijos pudieran sentir vergüenza de lo que le pasa a su padre. Ese es el miedo que yo tenía. Hombre, también digo que no quiero ser una persona cuchara, quiero pinchar y cortar. Pero miedo, pues eso, a que no te dejen trabajar, miedo. Yo estoy harto de decir que yo no he sido, siempre estoy harto de decir yo no he sido. Pasa algo en algún sitio y miran para mí, pero ¿de qué vas? O sea, el miedo a sentir la sospecha de terceros si hay algún tipo de tropelía en el entorno social. Siempre aparece ese tipo de preocupación por el sentirse enjuiciado por terceros. Y luego, como el médico María Jesús lo que hace es que te da el diagnóstico igual que se dan los ingredientes para un cocido, no escucha voces, escucha tal, entonces mira, aquí tenemos el cocido, que se llama trastorno bipolar. Es eso, ¿no? O sea, miedo, preocupación, siento muchísima preocupación de que la gente pues no se integre o no sea incluida en una sociedad por miedo al que dirán. Carlos, como se le escucha aquí, pues siempre pues está levantando la voz, ¿no? Porque como él dice y lo dice en el podcast, él no quiere ser cuchara, él quiere ser tenedor y seguir pinchando y lo hace y muy bien. A mí lo único que me gustaría ya para terminar es, bueno, por supuesto, animar a todo el mundo una vez más, a ti que estás escuchando este contenido ahora, este podcast, a que te acerques a conocer a Carlos, porque con esta normalidad abordamos todos los temas que creo que eran interesantes, ¿no? O sea, obviamente detrás de una patología mental grave hay sobre todo mucho sufrimiento, pero lo abordamos con tranquilidad y podemos hablar, ¿verdad, Carlos? Pues desde una tentativa suicida pues hasta lo duro que es la medicación, la convivencia, pero todo con normalidad, hablando las cosas con normalidad, porque es así como hay que hacer las cosas, ¿no? Totalmente, Molo. Aparte, insisto, ¿no? de que la gente ahora empieza a buscar la esperanza en el horóscopo de la semana, y tú vas a conseguir con ese podcast, te lo garantizo, a que la esperanza la busquen con reflexiones personales. Totalmente convencido, vamos. Carlos, pues mira, desde aquí solo animar a todo el mundo a que escuche esos podcasts. En total serán 5. En el primero vamos a conocerte un poquito más y conocer esa emoción, ¿no? Que la que hablaba María Jesús, que es verdad, que es la emoción que nos viene a todos cuando nos hablan de a día de hoy todavía, ¿no? De esquizofrenia. Me viene la emoción de miedo. Bueno, pues por algo viene, no pasa nada, no vamos a juzgarla, vamos a aceptarla y vamos a ver cómo podemos trabajarla, ¿no? Y luego pues llegamos a hablar de la patología. También damos desde aquí las gracias a toda la gente que ha colaborado, al psicólogo, doctor en psicología, psicólogo clínico José María Álvarez, que nos cuenta un poquito más. Hablamos del estigma con compañeros, con amigos de un centro de día de la Fundación Manantial en Parla. Y por último hablamos con la familia de Carlos, que son unos testimonios increíbles, y aunque vaya a llegar más adelante, llegará en el capítulo 4, María Jesús, que sepas que el otro día estuve hablando con Carlos y con su mujer Betty, y me dijeron, cuanto más hemos llorado ha sido cuando salió el testimonio de Lucas. ¿Es verdad? Sí. Sí. Es muy... Vamos, si nos emocionamos nosotros, imagínate ellos, ¿no? Pues sí, cada jueves, por cierto, para todos los que lo escuchen, cada jueves, a partir de las 10:30 más o menos, estará disponible. Y como este podcast está ahí para siempre, pues Exacto. Si de repente lo has escuchado y esto lo hemos sacado ya hace un año, pues puedes ir allí y ya escucharás todo el contenido completo. Espero que lo disfrutes y que sirva sobre todo para eso, para poner un punto diferente, normal, y para conocer el otro lado, el lado de personas valientes como Carlos. Carlos, un abrazo muy fuerte y gracias de corazón. Otro abrazo de oso bipolar para todos los oyentes y para vosotros en especial. Un abrazo. Muy grande, María Jesús, de verdad. Pues ahí tienes a Carlos Mañas. Y si quieres unirte a nuestros paseos por las calles de Vigo, solo tienes que buscar el podcast Mi cabeza me hace trampas. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, con la única intención de sumar, y espero de corazón que te guste, lo disfrutes y lo compartas. Nos escuchamos en el próximo podcast de Entiende tu mente, y ya sabes, también en Mi cabeza me hace trampas. Chao.